Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. A veces, el corazón nos lleva por caminos que la mente intenta evitar. Clara y Diego intentaban continuar con sus vidas, como si nada hubiera cambiado. Pero algo en su interior comenzaba a revolverse, desafiando todo lo que creían saber. En el hospital, Celeste, una enfermera amigable, pero algo entrometida, sonriente pregunta: ¿Qué tal te trata San Rafael? Es un lugar tranquilo, pero nunca faltan las sorpresas. Clara, sonríe, me gusta. Es un cambio agradable, aunque todavía estoy adaptándome. Seguro que ya conociste a Diego. Todos en el pueblo lo adoran, aunque, bueno, tiene su camino bien definido. Comentó de forma casual. Clara, un poco confundida, respondió: sí, lo he visto. Parece una gran persona. Celeste, con un tono lleno de malas intenciones, indicó: lo es. Pero, ya sabes, hay personas que nunca estarán disponibles, aunque a veces eso los hace más interesantes, ¿no crees? Celeste no dijo nada explícito, pero sus palabras dejaron a Clara intranquila. ¿Por qué sentía esa punzada incómoda cuando apenas conocía a Diego? Y más importante, ¿por qué le importaba tanto? Por otra parte, Diego intentaba concentrarse en su trabajo, pero cada vez que veía a Clara, sentía que algo dentro de él cambiaba. No era solo su sonrisa o su manera de tratar a los demás. Era algo más profundo, algo que no podía explicar. Con voz temblorosa, Diego habló con uno de los sacerdotes: Padre, siento que estoy perdiendo el rumbo. Hay alguien que me hace cuestionar todo. No quiero sentir esto, pero no puedo evitarlo. El padre Mateo siempre mostraba una actitud tranquila y amable, por lo que era fácil comunicarse con él. El corazón es caprichoso, Diego. Pero recuerda, tu camino no es fácil. Requiere sacrificios. Reflexiona sobre lo que realmente deseas y ora por claridad. Diego salió de la iglesia con más dudas que respuestas. Sabía que su vocación no permitía distracciones, pero Clara se había convertido en algo más que una simple distracción. Clara, cansada, va de regreso a su habitación después de un día largo, pero se encuentra con Diego en el camino. ¿Tarde de lectura?, dice mientras observa los libros que Diego cargaba. Sí, bueno, intento mantenerme ocupado. Parece que siempre estás ocupado. ¿Alguna vez te das un descanso? Diego sonrió mientras respondía: supongo que no. Pero tú tampoco pareces detenerte nunca. ¿Cómo lo haces? Se quedan en silencio por un momento. La conversación parece ligera, pero hay una tensión subyacente que ambos intentan ignorar. Es mejor que me vaya. Buenas noches, Diego, dijo Clara, intentando salir lo más rápido posible de la situación. Buenas noches, Clara, susurró mientras la observa alejarse. Cada encuentro entre ellos parecía pequeño, insignificante para el mundo. Pero en sus corazones, cada palabra, cada mirada, era un paso más hacia lo inevitable. En la noche, Clara estaba un poco frustrada escribiendo su diario: esto tiene que parar. No puedo seguir sintiéndome así. Es absurdo, imposible. Pero entonces, ¿por qué cada vez que lo veo, siento que todo lo demás desaparece? Diego, por su parte, miraba por la ventana. ¿Por qué Dios me pone esta prueba ahora? Estoy tan cerca de mi propósito, pero no puedo negar lo que siento. La lucha interna era cada vez más fuerte. Ambos sabían que estaban jugando con fuego. Pero, a veces, el corazón decide ignorar las advertencias. ¿Qué haría si el amor apareciera en el momento más inapropiado? Para Clara y Diego, la respuesta estaba cada vez más cerca, aunque no quisieran admitirlo. Llegamos al final de la tercera parte de la historia. Si te gustó, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.